Buenísimo, buen día. Acá estamos con el segundo video de procesamiento de datos, el quinto video de la serie de Excel de módulo 5 del curso. En este video vamos a ver algunas opciones más avanzadas de ordenar, algo de filtro, la opción de texto en columnas, que la pueden ver acá, y la opción de validación de datos, que también se encuentra en esta pestaña. Para comenzar, vamos a arrancar con la opción de orden con niveles, que ya habíamos visto en el video anterior cómo ordenar una tabla. Nosotros seleccionamos todos los datos de nuestra tabla y habíamos visto que en la pestaña inicio, la opción ordenar y filtrar nos permitía ordenar nuestra tabla. Y en este caso, como ya está ordenada a partir de la primera columna de orden de la A a la Z, nos identificó que había un encabezado y nos ordenó todos los valores de la tabla de la A a la Z a partir de la primera columna. En esta misma opción hay una tercera opción acá que es orden personalizado. Si cliqueamos ahí nos aparece este cuadro de texto. En este cuadro nos da opciones. Por un lado nos muestra el orden que tenemos ahora implementado, que ordena a partir de la primera columna, que se llama nombre y apellido. Noten que acá identifica que la tabla tiene encabezados. Podemos, si nosotros queremos también que se ordenen los encabezados y por ahí nombre y apellido quede metido en algún lugar en la tabla, podemos cliquear acá, que dice mis datos tienen encabezados, y ahora Excel va a considerar la primera fila como un valor más a ordenar y nos va a dar las opciones por columna en vez de por encabezado. Vamos a usar que tiene encabezados porque efectivamente esos son los encabezados de nuestra tabla. Y acá nos está diciendo, bueno, estamos ordenando a partir de nombre y apellido. Según el valor que está dentro de la celda, podemos ordenar según formatos. Por ahí queremos que las celdas que están pintadas de azul estén arriba. Podemos hacerlo a partir del color de la letra o demás. Uno generalmente trabaja a partir de los valores. Y el criterio, que es de la A a la Z, de la Z a la A. O uno incluso puede crear su propio orden. Queremos que empiece por la B corta, después siga hasta la T, después la L y demás. Lo que vamos a hacer es agregar un segundo nivel. Este segundo nivel va a generar, en caso que haya múltiples instancias de, por ejemplo, Adrián Torres, podemos ordenar esas múltiples instancias de Adrián Torres a partir de una segunda columna. Si ordenamos con respecto al documento, los documentos del mismo cliente van a ser todos iguales, así que no va a cambiar nada. Pero podemos ordenar según el total de la compra, que es la última columna. Entonces quiero que no solamente me aparezca ordenado por nombre, sino que para múltiples nombres me aparezca ordenado por las compras de ese individuo. Y que la compra de menor valor me vaya arriba y vaya siendo creciente el orden. Ponemos aceptar y en este caso en particular eso tiene serio impacto porque acá justamente tenemos la lista de clientes ya filtrada. Para poder aplicar eso vamos a hacerlo directamente sobre la lista antes de haber quitado los duplicados. Para eso vamos a volver para atrás. En esta instancia acá la tenemos antes de quitar los duplicados. Como ven tenemos múltiples instancias de cada cliente donde están sus compras. Estas serían la cantidad y el total de cada una de sus compras. Si ahora seleccionamos de nuevo esta tabla y ordenamos personalizado y aplicamos, tenemos de nuevo el orden no por nombre y apellido. Vamos a cliquear en agregar un nivel. Esto quiere decir que después de hacer el orden que está en el nivel de arriba, que es el nombre y apellido, va a ordenar por el total, de menor a mayor. Podemos generar incluso más niveles y que si hay varias compras con el mismo total, ordene por la cantidad, de nuevo de menor a mayor, y así, tantos niveles como uno quiera. Podemos eliminar algún nivel seleccionándolo y cliquear en eliminar nivel. Podemos copiar niveles o podemos reordenarlos. Si selecciono este nivel y aprieto en esta flechita, va a pasar a ser el primer nivel por el que ordena y después ordena por nombre y apellido.
Aplicamos esta con primero ordenando por nombre y apellido y después por el total. Y ahora ven que, aunque el orden sobre la primera columna se mantiene, nos reordenó para cada instancia repetida del mismo cliente las compras de menor a mayor. Muy bien. Vamos a ver una opción que nos permite tener acceso más rápido a todas estas condiciones que estamos trabajando. Para esto lo que vamos a hacer es seleccionamos el encabezado de nuestra tabla y vamos a ir o bien acá a ordenar y filtrar en el botón filtro o en la pestaña datos el botón grande filtro, ambos hacen lo mismo. Si cliqueamos ahí van a ver que ese botón se mantiene como con distinto color ahora. El filtro es un objeto dentro de la hoja que se implementa una vez que uno aprieta el botón sobre las celdas en las que tenía seleccionadas cuando lo implementó y se mantiene hasta que uno apriete nuevamente el botón y lo elimine. Y el filtro, como ven, son estos desplegables que aparecen al costado de cada una de las columnas. Si uno cliquea en cualquiera de estos desplegables, aparecen las opciones de ordenar, que justamente ordenan toda la tabla a partir de este nombre de forma bastante más rápida, sin tener que seleccionar todos los valores. Si ahora queremos dar vuelta al orden que tenemos, pongo así, y como ven reconoce que todo esto es una tabla y me ordena de la Z a la A y me mantiene el orden sobre el resto de los datos, que no pasaba si seleccionábamos solo la columna B e intentábamos ordenarla sola. Volvemos a la A a la Z. Y lo que tenemos también son estas opciones que aparecen acá debajo. Esto que vemos acá son todas las instancias únicas en la columna nombre y apellido. En definitiva van a ser todos los clientes, los nombres de todos los clientes. Y tienen estos tics a la derecha. Podemos seleccionar todo o quitar todo lo seleccionado. Y si seleccionamos, por ejemplo, estos 3 clientes y ponemos aceptar, lo que hace es mostrarnos solamente los clientes que tienen esos nombres. Entonces estamos viendo en este momento todas las compras de Alberto Ruiz, Alfonso Moreno y Alicia Sáez. Esto nos sirve bastante para poder, llegado al caso de que tenemos una base de datos muy grande, filtrar, de ahí el nombre de la opción, nuestros datos para encontrar la información que nos interesa en el momento. Como ven, los datos que no eran de estos clientes no se eliminaron, sino que se escondieron. Como ven acá, salta de la fila 2 a la fila 15. Después de la fila 21 salta a la 31, es decir, hay 10 filas que no están acá en el medio. Y de la fila 35 a la 44. Siempre que pasa esto, significa que entre las filas donde está el salto, en este caso, por ejemplo, de la 21 a la 31, hay escondidas varias filas. Tenemos varias formas de mostrarlas. Una es volviendo al filtro y seleccionando todo, y ahí va a volver a mostrar todas las filas de la tabla. O podemos seleccionar las 2 filas consecutivas donde se ve el salto, en este caso de la 14 y la 22, seleccionamos esas 2 filas. Cliqueamos con clic derecho en alguna de las 2. Y vamos a ver acá al final del desplegable que se genera que dice ocultar o mostrar. Si cliqueamos en mostrar, va a mostrar todas las filas que están entre estas 2 filas que tenemos acá. Y si cliqueamos en ocultar, va a ocultar esas 2 filas además. Muy bien. Vamos a dejar seleccionados todos. Como ven, cuando hicimos esta opción de filtro, ahora tenemos esto mismo para todas las columnas. Podemos filtrar a partir del número de documento, podemos filtrar a partir del teléfono, filtrar a partir de la cuenta o el total de la compra o demás. Podemos aplicar filtros un poco más complejos si no queremos seleccionar compras específicas.
por ahí podemos pedirle que solamente nos muestre las compras que son mayores de 1000 pesos. Y ahí me filtra todas las compras y solo me muestra las mayores de 1000. Podemos elegir algún valor que sea más alto porque claramente la gran mayoría son mayores que 1000. Ahí va, aceptar. Ahí puse 10.000 y ahí me quita todas las ventas que son menores a 10.000 pesos. Esto no es un cambio permanente, o sea, no se borraron esos datos, sino que simplemente se ocultaron. Están escondidos, como ven acá tenemos escondidas las filas 3, 4, 5, entre medio de la 2 y la 6, y así hay ocultas cada tanto algunas filas. Podemos volver a recuperar los datos quitando el filtro este que tenemos acá. Simplemente seleccionando todo aquí y vuelve a mostrarnos todos los datos. Las opciones de filtro estas son bastante útiles para una vez que uno tiene su tabla formateada y con la información que uno quiere. Los filtros nos permiten recorrer los datos de la tabla de una forma más sencilla y hacen extraer información de esta tabla mucho más fácil. Vamos a ver una opción que se llama texto en columnas. La opción texto en columnas lo que hace es al seleccionar un rango de datos, por ejemplo la primera columna de nuestra tabla, si vamos a texto en columnas, esto lo que hace es dividir el contenido de esta columna, de cada una de las celdas del rango seleccionado, en múltiples columnas, a partir de algún delimitador. Esto es muy parecido, es más, van a ver cuando lo apretemos que el cuadro de texto es el mismo, que cuando uno importa un dato de un TXT. Justamente nos pregunta si queremos usar algún delimitador o hacerlo de ancho fijo. Y si elegimos un delimitador nos pregunta qué delimitador queremos usar para separar. Como ven acá yo le pongo que me separe por espacios. En ese caso me va a separar los nombres de los apellidos, pero voy a tener el pequeño problema de que me está separando las personas que tienen dos nombres, por ejemplo, me está separando los nombres en múltiples columnas. Eso es algo que en este caso en particular no vamos a poder evitar. Lo que vamos a tener que hacer es separar los varios nombres y el apellido y después juntar nuevamente aquellos casos en los que teníamos un doble nombre y por otro lado los apellidos. Antes de cliquear en siguiente, en realidad vamos a hacerlo ahora, pero vamos a ver que nos va a dar una advertencia el programa. Primero que nada nos pedía esto del formato. Vamos a poner finalizar y acá nos aparece esta advertencia. Justamente lo que está haciendo texto en columnas es a partir de la columna B generar tres columnas, en este caso van a ser, que va a ocupar la columna B, C y D, donde en la columna B vamos a tener nombre y el nombre de todos los clientes. En la segunda columna vamos a tener la palabra y vamos a tener el segundo nombre si es que alguien lo tiene o los apellidos. Y en la tercera columna vamos a tener todos los apellidos de las personas que tenían dos nombres. El problema es que eso va a suceder y va a ocupar el lugar de las columnas C y D. Es decir, va a reemplazar todos los valores en C y D y esos valores los vamos a perder. Por eso este trabajo de texto en columnas conviene hacerlo aparte. Primero hacer este filtrado en otro lado y después volver a importar los datos formateados como uno quiere. Vamos a poner a aceptar para ver cuál es el problema. Efectivamente las columnas C y D ahora pasaron a tener los valores que teníamos antes, pero separados, y perdimos todo el contenido de las columnas C y D que teníamos antes. Fueron ocupados
por esta nueva división que hicimos. Y como ven, hay algunas personas que tenían doble nombre y de nuevo tenemos entonces 3 columnas ocupadas, 2 con el nombre y una con el apellido. Ahora vamos a volver atrás y vamos a hacer esto en un lugar aparte. Para esto, antes de realizar esta acción, voy a rápidamente quitar los duplicados, así trabajamos directamente sobre la lista de clientes y no sobre esta lista extendida. Vamos a ir a quitar duplicados, voy a quitar duplicados según el nombre y el documento, que con eso me alcanza para identificar cada cliente. Y de nuevo me quedan 97 valores únicos, que es lo que había pasado en el video pasado. Y ahora que tenemos solamente los clientes, voy a seleccionar toda la primera columna de nuestra tabla sin el encabezado. La voy a copiar con control C. Me voy a ir a un lugar al costadito para procesar estos datos. Vamos a ir acá y vamos a pegar solamente los valores. En este caso no hay diferencia entre pegar los valores o pegar todo porque no le habíamos dado formato a la tabla todavía. Pero bueno, por si las dudas pegamos solamente los valores. Y ahora tenemos la primera columna de nuestra tabla copiada acá. Sobre este rango lo vamos a seleccionar y vamos a aplicar texto en columnas. Vamos a usar delimitados, vamos a usar como delimitados el espacio, es decir, cualquier espacio que haya entre nuestras palabras nos va a separar en una columna nueva. Presionamos siguiente y no le damos formato por ahora. Y vamos a ver que nos generó 3 columnas. Una con los nombres, otra con en algunos casos apellidos y en otros casos nombres, y una tercera donde solamente hay apellidos. Muy bien. Ahora vamos a querer juntar aquellos casos donde tenemos dos nombres y el apellido en la tercera columna y llevarlo a los 2 nombres a una sola fila, a una sola columna, perdón, y juntarlos. Por ejemplo, queremos que acá en vez de decir José, diga José María y en el lugar donde está María diga Jiménez nada más. Cosa de que nos quede nombre en una columna y apellido en otra columna. Para hacer eso, lo que podemos hacer es seleccionar arriba, como si tuviésemos algún tipo de encabezado acá arriba, y vamos a agregar un filtro a este rango que seleccionamos. Al hacer esto, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a tener la opción de ordenar este rango y vamos a poder ordenar la tercera columna. Vamos a ordenar de la A a la Z. Eso me va a ordenar todo el rango, no me va a descolocar la información, sino que ordena todo. Y me aparecen todos los valores primero que tienen 2 nombres. Estos son los que yo quiero reacomodar. Hice esto justamente para que todos los valores que tengan un valor en la tercera columna, que son justamente las personas que tienen 2 nombres, me aparezcan al principio, así ya sé que bueno, estos son los que tengo que formatear bien y el resto ya están hechos, porque tenían un solo nombre. Para hacer esto vamos a tener que juntar estos 2 valores, María y Carmen. Queremos que haya una nueva celda donde vamos a poner María y Carmen, continuado. Para eso vamos a usar una fórmula que vamos a ver ahora, previa a ver fórmulas en los videos siguientes, que es la de concatenar. Esta fórmula tiene objetivos más bien de formateo y se suele usar mucho también en otros lugares. Es una de las fórmulas centrales del programa. Como toda fórmula, para comenzar, indicarle a Excel que lo que queremos insertar es una fórmula, vamos a poner más o igual. Y concatenar lo que hace es, bueno, le damos una referencia a una celda. En este caso queremos que agarre el valor que esté en la celda de la derecha. En este caso la que dice María. Ponemos este simbolito, que es el ampersand. Ese simbolito que le va a decir, bueno, concatenalo. Concatenar, ¿qué va a hacer? Va a unir el contenido de la celda que está en N3 y le va a pegar al costado el contenido de la celda O3.
en este caso. Si apretamos Enter ahora, justamente obtenemos una celda que dice María Carmen, todo seguido. Lo que hace es pegar lo que dice, lo que está en la primera referencia, en este caso la celda N3, le pega el contenido de la celda O3 al costado. El problema con esto es que nos quedó todo pegoteado acá el nombre, nos queda con el espacio que querríamos que tenga. Para agregarle el espacio lo que vamos a hacer es concatenarle un espacio en el medio. Es decir, vamos a agregar acá en el medio un espacio. ¿Qué es lo que agrega acá? Bueno, si uno quiere agregar algo que no sea una referencia, por ejemplo, queremos que esté el contenido de la celda N3, después diga algo y después diga el contenido de la celda O3 y concatene todo eso en una sola expresión. Si lo hacemos así, nos sale este error que dice hashtag nombre. Eso quiere decir que la función no supo bien qué hacer con lo que nosotros escribimos. Para indicarle a Excel que este algo que yo escribí es un texto y no es una referencia a nada en particular, tenemos que ponerlo entre comillas. Las comillas son la forma de Excel de identificar que lo que yo escribí es un texto. Si yo no pongo comillas, Excel intenta leerlo como una referencia, como si fuese la referencia a alguna celda. Y algo, claramente, la palabra algo no es una referencia a una celda. Entonces Excel entra en contradicción ahí y no sabe qué hacer con esa. Para decirle algo es una palabra, le tuve que poner entre comillas. Y ahora sí, pone María algo Carmen. Y lo concatena como una palabra. Si yo quiero que lo que concatene no sea una palabra, sino simplemente sea un espacio, pongo un espacio entre comillas. Y ahora sí, me da María espacio Carmen. Si yo ahora agarro esta celda y la arrastro hacia abajo, vamos a ver qué sucede. Ven que está haciendo el mismo trabajo automáticamente sobre las celdas de abajo. Esta otra, las referencias, ahora está referenciando la de la derecha y la de la segunda derecha. Al igual que la de arriba, pero no sobre las mismas celdas. Ven que esta referencia a la celda N3 y O3 y esta referencia a las celdas N4 y O4. Lo que sucede es que estas referencias, vamos a ver en detalle más adelante, son relativas. Es decir, son relativas a la posición de la celda donde está la referencia. En este caso, esta celda está en la fila 3, columna M. Por lo tanto, si yo muevo esta fórmula hacia abajo, las referencias se van a mover una fila hacia abajo, como hicieron acá. Entonces, hace el trabajo por nosotros y nos pega los nombres que nosotros queremos que pegue. Vamos a hacer esto sobre todos los nombres que queremos que una. Y ahí tenemos todos los nombres separados por un espacio para las personas que tenían dos nombres. Notemos que ahora si nosotros pasamos a borrar estos dos datos que ya no nos sirven porque tenemos generado nuestro nombre compuesto, y yo selecciono todo el rango y aprieto suprimir, se me borra también el concatenar. Justamente ¿por qué? Porque el concatenar actúa sobre el valor en las celdas que acabo de borrar. Si ahora no hay nada acá, no hay nada que concatenar. Entonces, antes de borrar estos datos, vamos a tener que quitarle la fórmula a esto, que deje de referenciar, que pase a ser un valor. Para eso, lo que hacemos es seleccionar el rango, apretamos Control C y lo pegamos como valor. Al pegarlo como valor, lo que hacemos es decirle a Excel, bueno, pega solamente el contenido estricto de la celda y no la fórmula. Hicimos eso y efectivamente ahora en vez de tener la fórmula concatenar en la celda donde dice María Carmen, tengo María Carmen, que era el resultado de la fórmula. Y ahora sí, podemos borrar los datos originales del nombre, de los nombres compuestos, lo borramos y efectivamente no pasa nada con nuestros datos. Porque, bueno, las referencias ya no están. Esto no es más una fórmula, sino que es una colección de datos. Lo movemos al lugar donde están los nombres y movemos los apellidos corridos al lugar donde están los apellidos.
Y ahí tenemos formateado los nombres y apellidos en dos columnas, nombres y apellidos. Podemos ahora llevarlo a nuestra tabla original. Para eso lo que vamos a hacer es insertar una columna en nuestra tabla. Esta primera columna le vamos a cambiar el encabezado y va a ser el nombre. Y esta segunda va a ser el apellido. Y ahora vamos a cargar los nuevos datos. A tener cuidado. Nosotros acá a los nombres los tenemos ordenados de la A a la Z, pero acá los nombres yo no los tengo ordenados así. Entonces, si yo selecciono este rango, así como está, y lo pego acá, voy a haber cambiado el orden. Uy, me olvidé de copiarlo. Ahí estamos. Selecciono este rango, control C, y lo pego acá. Vean que María del Carmen Ballesteros pasa a tener el documento, el teléfono y los datos generales de quien estaba primero en la lista, que no era ella, era Adrián Torres. Por lo tanto, para no desordenar completamente nuestros datos, lo que tenemos que hacer es ordenar esta lista por nombre de la A a la Z. Ahora sí, Adrián Torres es el primero, Alberto González es el segundo, Alberto Núñez el tercero y así. Mantuvimos el orden. Entonces ahora sí, al copiar, mantenemos la relación entre los datos en la tabla original. Y logramos separar nombre y apellido en nombres y apellidos. Como ven, se pone bastante complejo operar con texto en columnas. Más que nada, y más todavía cuando hay que hacer mucho trabajo de filtrado. En este caso incluso tuvimos que arreglar el problema de que había personas con múltiples nombres, lo cual es un poco tedioso. Pero bueno, tristemente esto es una buena parte del trabajo que se suele hacer en Excel y el primero que se suele hacer en Excel, que es darle a nuestros datos el formato que uno quiere tener para poder después trabajar con esos datos y a partir de las fórmulas ver qué información podemos extraer. Por último, vamos a ver la opción de validación. Estas columnas ya las puedo eliminar. Ya las usamos. Validación de datos, que se encuentra acá, lo que hace es permitirnos generar a partir de una lista, como por ejemplo acá tenemos la lista de nombres de todos nuestros clientes, o si se quiere la lista de documentos para hacerlo único. Tenemos la lista de documentos de todos nuestros clientes. Hay un cliente con documento 0, no sé qué pasó ahí. Vamos a validación de datos y al clicar este botón de validación de datos nos abre este cuadro. Acá en permitir lo que vamos a hacer es poner lista. Acá en origen vamos a desplegar. Vamos a seleccionar esta lista nuevamente. Y vamos a poner aceptar. Lo que hicimos ahora es generar esta aparición donde nos permite seleccionar uno de los documentos de la lista. Por ejemplo, nosotros tenemos esta nuestra lista de clientes y tenemos una segunda lista donde se marcan las compras diarias sobre la sucursal. Por ejemplo, la tenemos en un segundo archivo como esto. Y al momento en que se hace alguna venta, se pone el nombre del cliente, el documento, el teléfono y se van cargando los datos del cliente, el número de cuenta y demás, la cantidad de la venta y el total. Y cada vez que se hace una venta a algún cliente se hace este procedimiento. Una de las cosas que uno puede hacer es validar los datos para forzar que aquel que carga los datos a esta tabla solo pueda poner datos dentro de la lista de clientes.
¿Qué significa eso? Bueno, yo acá puedo agarrar la columna de teléfono, perdón, la columna de documento, por ejemplo, ir a validación de datos, pedirle que solamente le permita, o solamente números enteros, por ejemplo, una restricción, solamente le permite poner números decimales, solamente le permite poner fechas u horas o longitudes de texto particulares, o alguna otra condición particular. Si ponemos, por ejemplo, el número entero, incluso le podemos pedir entre qué números pueden ser, porque, no sé, por alguna razón no le queremos vender a gente con documentos muy bajos o muy altos. Ahí va. Le ponemos mínimo 0 y máximo para no tener limitaciones. Y por lo tanto, yo ahora puedo insertar cualquier valor mientras que sea un número entero. ¿Ven? Si quiero poner un número que no es entero, porque acá le puse coma y algún valor, me dice que el valor es no válido. Esto está bueno para evitar que la gente cargue información con errores a ciertas tablas, o para forzar que lo hagan con un formato específico o de una forma particular. Otra de las opciones era con lista, y en ese caso le podemos indicar qué opciones de valores tiene. En este caso le podemos pedir que solamente cargue ventas a clientes que tengamos en nuestra lista de clientes, de alguna manera forzándole la mano a que si viene un cliente nuevo, primero lo cargue en la lista de clientes. Ponemos aceptar, y ahora cuando se cliquean en alguna de las celdas para cargar el documento del cliente, van a tener que desplegar y ver las opciones de documentos de todos los clientes posibles. Seleccionan la que les interesa y continúan a la próxima celda. Podemos hacer lo mismo con los apellidos y los nombres, teléfonos y demás. Esta opción de validación de datos está buena una vez terminado el trabajo de procesamiento, cuando uno tiene generado una planilla donde en vez de procesarse información, se está cargando información. En ese caso, la validación de datos nos permite restringir a aquellos que cargan, qué tipos de datos se pueden cargar y qué tipos de datos no. Se puede pueden explorar dentro de las opciones de validación de datos, se puede también limitar y que no solo no puedan cargar datos, sino que si cargan un dato que no tiene el formato especificado, que les dé una advertencia. Se puede indicar que les prohíba por completo cargar ese tipo de datos, o que les deje pero le haga algún tipo de remarca, algún tipo de marca al texto, como que ese texto no tiene el formato que debería o la forma que debería. Muy bien. Y esto sería todo de procesamiento de datos. Con esto deberían estar en condiciones, bueno, incluso validación sobra acá, pero estar en condiciones de hacer todo el trabajo práctico 2 de la primera semana. El próximo video arrancamos ya con fórmulas. Vamos a hacer un video introductorio y después vamos a ver fórmulas lógicas y fórmulas de búsqueda y referencia.